¿Alguna vez te has preguntado quiénes eran realmente los druidas, esas misteriosas figuras que habitaron las tierras de la Galia, Britania e Irlanda hace miles de años? En este relato nos adentraremos en el enigmático mundo de los druidas, explorando sus creencias, rituales y el legado que han dejado hasta nuestros días. Acompáñame en este viaje al pasado y descubre los secretos de los sabios del roble. Los druidas eran una parte esencial de las tribus celtas, desempeñando roles que iban desde filósofos y sacerdotes hasta magos. Vivían en estrecha comunión con la naturaleza y su sabiduría estaba profundamente ligada a los árboles y los bosques. Aunque gran parte de la información sobre los druidas se perdió con la caída del Imperio Romano, lo que ha perdurado nos ofrece un fascinante vistazo a su mundo. El origen exacto de los druidas es incierto. Julio César, en su relato de la conquista romana de la Galia, sugirió que las enseñanzas de los druidas provenían de Britania. Por otro lado, un erudito griego afirmó que los druidas adquirieron sus conocimientos del filósofo griego Pitágoras. Los druidas se dividían en tres categorías principales: bardos, obates y druidas. Los bardos eran poetas, los obates actuaban como adivinos y los druidas eran los maestros. Este sistema reflejaba una sociedad en la que la transmisión oral del conocimiento era sagrada y en la que estaba prohibido escribir las enseñanzas druidas. Los druidas en formación memorizaban enormes cantidades de conocimientos en forma de verso, un proceso que podía durar hasta 20 años y que abarcaba ámbitos como la teología, la astronomía y la adivinación. Tras completar sus estudios, los druidas formaban una clase privilegiada exenta de impuestos y del servicio militar y se encargaban de dirimir las disputas. Las ceremonias druidas eran un aspecto fundamental de su cultura. Las fuentes son escasas y a menudo poco fiables, pero se sabe que los druidas realizaban rituales que implicaban la recolección de muérdago de los robles con una hoz de oro. Existen referencias dispersas a la participación de los druidas en sacrificios humanos o de animales a los dioses, aunque los detalles concretos son escasos. Uno de los rituales más conocidos relacionados con el roble era la recolección del muérdago, una planta que crece en sus ramas. El muérdago, que crecía entre el cielo y la tierra en el árbol sagrado, se consideraba un poderoso símbolo de vida y fertilidad. El roble, un árbol majestuoso y perdurable, tiene un significado especial en el druidismo, pues refleja la reverencia de los druidas por la naturaleza y su creencia en la interconexión de todas las formas de vida. Los druidas creían que cada árbol tenía un espíritu y que algunos, como el roble, poseían poderes especiales. El roble era venerado por su fuerza, longevidad y su asociación con el rayo, ya que a menudo es alcanzado por este. Esta característica contribuía a la creencia de que el roble era un puente entre el cielo y la tierra, que unía los reinos físico y espiritual. Los druidas no solo veneraban a los árboles, sino que también estudiaban sus propiedades para su uso medicinal y espiritual, integrando estos conocimientos en sus prácticas curativas y rituales. El culto druida a los árboles también hacía hincapié en la importancia de la conservación y el equilibrio ecológico. Los druidas entendían que la salud del ecosistema era vital para el bienestar de todos los seres vivos, por lo que la protección de los bosques y la preservación de la biodiversidad eran esenciales. Si te está gustando este viaje al pasado y quieres saber más sobre los druidas y sus secretos, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. Hay mucho más por descubrir. Las arboledas sagradas, donde se realizaban muchos rituales druidas, se consideraban lugares de gran poder y sabiduría. Eran espacios donde el mundo físico se encontraba con el espiritual y donde los druidas realizaban ceremonias para marcar el cambio de las estaciones, celebraban bodas y otros ritos de paso, y llevaban a cabo prácticas de adivinación y meditación. El ritual druida de la Rueda de la Vida era un elemento crucial de la cultura celta.
Esta rueda cosmogramática se divide en 8 festivales que marcan el cambio de estaciones y acontecimientos astronómicos significativos, cada uno con su propio conjunto de simbolismos y deidades asociadas. Estas fiestas incluyen Samhain, que marca el comienzo del año celta y el periodo de mayor oscuridad, Imbolc, que celebra el comienzo de la primavera, Beltane, una fiesta de la fertilidad, y Lughnasadh, una fiesta de la cosecha, entre otros. El alfabeto Ogham, conocido como el alfabeto de los árboles, es otro elemento simbólico crucial en el druidismo. Originario de la antigua Irlanda, el Ogham se compone de 20 letras básicas llamadas Feus, cada una de las cuales representa un árbol o planta específicos. El Ogham se tallaba tradicionalmente en piedra o madera con inscripciones que se leían de abajo a arriba en líneas verticales. Cada letra del Ogham está asociada con un rico simbolismo que incluye un árbol específico, un color, una herramienta agrícola y un arte. Otro aspecto significativo de los rituales druidas es la conexión con los elementos de la naturaleza: tierra, aire, fuego y agua. Cada elemento se asocia con distintos aspectos de la vida y el cosmos. La tierra simboliza la estabilidad y la fertilidad. El aire representa el intelecto y la comunicación. El fuego se asocia con la energía y la transformación. Y el agua simboliza la emoción y la intuición. En muchos rituales druidas se invocan y honran estos elementos, creando un equilibrio y una armonía entre lo humano y lo natural. Además, los druidas consideraban que el sol y la luna eran importantes fuentes de energía y sabiduría. El ciclo del sol, que marca las distintas fases del día y las estaciones, y el ciclo de la luna, con sus fases, se observan y celebran en rituales específicos. Estos ciclos se consideran metáforas del ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento, una creencia central del druidismo. El declive de los druidas está estrechamente relacionado con la expansión del Imperio Romano y la posterior cristianización de Europa. Tras la conquista romana de la Galia y Britania, los druidas empezaron a desaparecer de las fuentes clásicas, lo que sugiere un acusado declive de su influencia y presencia en la vida pública. Durante el periodo de ocupación romana, los druidas se enfrentaron a una importante persecución, ya que sus creencias y prácticas se consideraban una amenaza para el dominio y el orden romanos. Los romanos, con su énfasis en la lealtad al emperador y a los dioses romanos, veían el druidismo, con su profunda conexión con la tierra y la naturaleza, como una forma de resistencia y rebelión. Esta percepción condujo a la adopción de severas medidas contra los druidas, como la prohibición de sus cultos y la destrucción de sus lugares sagrados. La persecución romana tuvo un impacto devastador sobre los druidas y sus tradiciones. Muchos se vieron obligados a esconderse o a adaptarse al nuevo orden cultural y religioso. Además, la cristianización de Europa contribuyó aún más al declive del druidismo. A medida que el cristianismo se extendía, absorbiendo y sustituyendo a las religiones paganas, muchos de los antiguos rituales y prácticas druidas se perdieron o se transformaron para adaptarse a la nueva fe dominante. En algunos casos, los santos cristianos sustituyeron a las figuras y deidades paganas, y los festivales cristianos se superpusieron a los rituales celtas. La pérdida de la tradición oral druida, un aspecto central de su práctica y enseñanza, fue especialmente perjudicial. Sin la capacidad de transmitir su conocimiento y sabiduría a través de las generaciones, gran parte de lo que los druidas sabían y practicaban se olvidó o distorsionó con el tiempo. Además, la falta de registros escritos de las prácticas druidas hizo que gran parte de sus conocimientos se perdieran irremediablemente tras la persecución y la conversión al cristianismo. Sin embargo, a pesar de estas adversidades, el legado de los druidas no ha desaparecido por completo. Elementos de sus creencias y prácticas sobrevivieron en las tradiciones populares, las leyendas y las prácticas agrícolas de las comunidades celtas. Estos fragmentos del saber druida
aunque dispersos y a menudo fragmentados, sirvieron de puente para el renacimiento del interés por el druidismo en épocas posteriores. El renacimiento moderno del druidismo, que marca la transición del druidismo histórico a una forma contemporánea, comenzó de forma modesta en el siglo XVIII con la Orden de los Antiguos Druidas, la primera organización druida de los tiempos modernos. Lejos de las imágenes de druidas con túnicas blancas en reuniones místicas, la realidad era más prosaica: un grupo de hombres con ropas ordinarias en la sala privada de un pub, dando los primeros pasos inciertos hacia un renacimiento druida entre pintas de cerveza y sidra. Los druidas modernos no se parecen exactamente a sus homólogos históricos, pero conservan el espíritu del druidismo: un profundo respeto por la naturaleza, una búsqueda de la sabiduría y una dedicación a la comunidad y al bienestar del planeta. El druidismo renacido trata de integrar la veneración por la naturaleza con una profunda espiritualidad, reimaginando y reconstruyendo las prácticas y creencias druidas de forma que encajen en el mundo contemporáneo. En el siglo XIX, el druidismo siguió evolucionando, influyendo y dejándose influir por otros movimientos espirituales y culturales. Los druidas se implicaron en cuestiones medioambientales y sociales, buscando formas de aplicar sus principios y creencias en el contexto de la emergente sociedad industrial. Se convirtieron en defensores de la conservación de la naturaleza y exploraron formas de vivir en mayor armonía con el mundo natural. En el siglo XX, el druidismo experimentó un resurgimiento aún mayor, con un número creciente de personas que buscaban alternativas espirituales y filosóficas a las religiones tradicionales y al materialismo secular. Se formaron nuevas órdenes y grupos druidas, cada uno de los cuales aportaba su propia interpretación y práctica del druidismo. Estas organizaciones se centraron en aspectos como la práctica espiritual, la protección del medio ambiente, la educación y la comunidad, reflejando una amplia gama de interpretaciones y enfoques del druidismo. El renacimiento del druidismo representa una continuación y reinvención de antiguas tradiciones. Aunque los druidas modernos no se parezcan exactamente a sus homólogos históricos, conservan el espíritu del druidismo: un profundo respeto por la naturaleza, una búsqueda de la sabiduría y una dedicación a la comunidad y al bienestar del planeta. Los druidas, aquellos sabios del roble, nos dejaron un legado que sigue resonando en nuestra cultura y espiritualidad. Su conexión con la naturaleza, su sabiduría ancestral y su compromiso con la comunidad y el medio ambiente son valores que aún hoy podemos aprender y aplicar en nuestras vidas. Así que, la próxima vez que veas un majestuoso roble, recuerda que estás ante un símbolo de una antigua sabiduría que aún tiene mucho que enseñarnos. Si disfrutaste de este relato y quieres seguir explorando más sobre los druidas y otros misterios históricos, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. ¡Hasta la próxima!